¿Alguna vez te has sentido completamente solo, como si nadie pudiera ayudarte? ¿Sientes que tus problemas son demasiado grandes para que tú solo los resuelvas? ¿Y si te dijera que nunca estás solo, aunque tu mente te convenza de lo contrario? La lección 41 de un curso de milagros tiene una respuesta liberadora. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. O dicho de otra manera, la fuente universal siempre está contigo. Este video no solo te lo explica, te lo demuestra con ejemplos y un cuento lleno de humor. Aquí descubrirás cómo aliviar la ansiedad en los momentos más caóticos. Te voy a mostrar cómo entrenar tu mente para sentir paz incluso en medio del ruido. Además, aprenderás una práctica sencilla que puedes hacer hoy mismo. Y te aseguro que, al final de este video, vas a sentirte acompañado de una manera distinta. La lección 41 de un curso de milagros dice: Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Pero como ya hemos hecho en otras lecciones, vamos a traducir Dios como fuente universal, para que se entienda más como una energía de vida, una paz interna, y no como una figura lejana o castigadora. Y aquí empieza el primer gran problema. En la vida cotidiana nos sentimos solos. Sentimos que debemos cargar con nuestras responsabilidades, enfrentar miedos, pagar cuentas, resolver discusiones, cuidar de otros y hacerlo todo a pura fuerza personal. Y claro, eso agota, porque creemos que nuestra capacidad es limitada. Pero aquí viene el giro. Un curso de milagros nos recuerda que no estamos solos. La fuente universal está contigo, conmigo, con todos, en cada paso que damos. Imagínate por un momento que llevas un guardaespaldas invisible, un coach espiritual y un mejor amigo todo en uno, acompañándote siempre. Eso es lo que significa esta lección. La fuente universal va contigo donde quiera que vayas. Resolver el problema de la soledad y la ansiedad. Muchas veces creemos que para salir adelante tenemos que controlarlo todo, y si no lo hacemos, sentimos que fallamos. Ese pensamiento es la raíz de la ansiedad. La lección 41 de un curso de milagros te propone un cambio de chip. No eres tú contra el mundo, es tú con la fuente universal. Para poner esto en práctica, la lección nos invita a recordarlo varias veces al día con una frase sencilla: la fuente universal está conmigo donde quiera que yo vaya. Parece demasiado simple, ¿verdad? Pero justamente ahí está su poder. No se trata de hacer fórmulas complicadas ni rituales raros, sino de sentir esa presencia en tu interior. Ejercicio práctico de hoy. La práctica de esta lección no es intelectual, es vivencial. Hoy, preferiblemente por la mañana, tómate 5 minutos para cerrar los ojos, respirar y repetir: la fuente universal va conmigo donde quiera que yo voy. Imagina que cada respiración es como un recordatorio de que no estás solo. Cada inhalación es confianza. Cada exhalación es dejar ir la ansiedad. Cuando haces esto, algo cambia. Esa paz interna comienza a expandirse dentro de ti, como cuando enciendes una luz en una habitación oscura. Cuando practicas esta lección, no significa que tus problemas desaparezcan como por arte de magia, pero lo que sí cambia es tu percepción. Y en eso, un curso de milagros es un experto. Te enseña que lo importante no es lo que pasa afuera, sino cómo lo ves tú desde adentro. Imagina que estás en medio de un caos. Alguien te grita, recibes un correo con malas noticias, o simplemente tu cabeza no para de dar vueltas. Normalmente reaccionamos con miedo, enojo o ansiedad. Pero si en ese momento recuerdas: la fuente universal va conmigo donde quiera que yo voy, automáticamente tu mente tiene otra opción: responder con calma. Un ejemplo de esto en la vida real: piensa en cuando caminas de noche por una calle oscura. Si crees que estás solo, cada sombra parece un peligro. Pero si sabes que vas acompañado de alguien fuerte y confiable, la misma calle se siente mucho más segura. Eso es exactamente lo que hace esta lección. Te recuerda que la fuente universal camina contigo en cada paso. La calle es la misma, pero tu experiencia cambia. ¿Cómo entrenar la mente? Y aquí entra el entrenamiento mental, que es el corazón de un curso de milagros. Cada vez que repites:
La fuente universal va conmigo donde quiera que yo voy. Es como si le dieras un golpecito suave a tu mente, recordándole, no estás solo, no tienes que resolverlo todo a la fuerza. Vamos a practicar esto ahora mismo. Cierra un momento los ojos, si no estás manejando, claro, porque no queremos accidentes milagrosos. Respira profundo y di en silencio. La fuente universal va conmigo donde quiera que yo voy. Repite 3 veces y observa cómo se suaviza la tensión en tu cuerpo. ¿Lo notas? Ese pequeño respiro ya cambia tu día. La clave está en dejar de depender únicamente de tu fuerza limitada. Cuando recuerdas que tienes acceso a una guía más profunda, tus problemas dejan de ser montañas imposibles y se convierten en colinas que puedes atravesar. Y ojo, esto no significa que la fuente universal haga la tarea por ti, sino que te da claridad y calma para actuar mejor. Es como pasar de intentar armar un mueble con las instrucciones en chino a tener un amigo que ya montó 10 de esos muebles y te guía paso a paso. Y para ilustrar esta lección de una manera divertida, te voy a contar una historia que inventé. El cuento de Roy, el lobo tonto. Había una vez un lobo muy peculiar llamado Roy, al que toda la manada apodaba el lobo tonto. No es que fuera malo, sino que siempre parecía distraído, ingenuo y un poco torpe para la caza. Cuando llegó el momento de independizarse, su madre loba le dijo, «Hijo, ya eres adulto, ahora tienes que salir a cazar por tu cuenta». Roy, con cara de susto, aceptó el reto. Se unió a la manada en sus expediciones, pero después de varios intentos, 72 horas sin comer, la madre, preocupada, fue a investigar qué pasaba. «Roy, ¿qué sucede? ¿Por qué llevas tanto tiempo sin comer?», preguntó la mamá loba. «Es que cada vez que salgo a cazar, me siento solo», contestó Roy. «Solo veo la presa, y como no veo a nadie más, me da miedo y me retiro». La madre, indignada, fue a reclamar a Bobby, otro lobo de la manada. «Oye, ¿están dejando solo a mi hijo?». «No, señora», respondió Bobby. «Siempre estamos con él, pero parece que se olvida de que en la casa cada lobo ataca desde un flanco distinto. La manada se posiciona estratégicamente, por eso no se ve, pero sí está». Roy solo mira lo que tiene enfrente, y como no ve a nadie allí, piensa que está solo y huye. En la siguiente casa Roy confió. Se mantuvo en su posición, no huyó, y cuando la presa reaccionó, la manada apareció de todos los lados. El resultado: un banquete compartido, y Roy por fin comió tranquilo. La moraleja es clara: somos como Roy. Nos sentimos solos porque no vemos físicamente a nuestra manada. Pero la lección 41 de Un Curso de Milagros nos recuerda que la fuente universal está siempre con nosotros, incluso cuando no la vemos. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Piensa en un problema que tengas hoy. Puede ser algo pequeño, como un correo pendiente, o algo grande, como una relación difícil. Cierra los ojos, respira y repite: la fuente universal va conmigo donde quiera que yo voy. Visualiza que no estás solo enfrentando eso, que tienes una fuerza invisible, sabia y amorosa que te acompaña. ¿Notas cómo el peso se aligera? Practicar esta lección es como entrenar a tu mente para que deje de huir como Roy y confíe en que la ayuda está presente, aunque no siempre la veas. Cada vez que repites esta idea, estás cambiando tu percepción. Cada vez que recuerdas que la fuente universal camina contigo, tu ansiedad baja. Y cada vez que eliges confiar, tus respuestas se vuelven más claras y efectivas. Así que no olvides, la fuente universal va contigo donde quiera que vayas. No estás solo, nunca lo estuviste, y cada problema puede convertirse en una oportunidad para practicar esta verdad. Y bueno, amigos, hasta aquí esta lección 41 de Un Curso de Milagros. Espero que te haya gustado, que Roy, el lobo tonto, te haya sacado una sonrisa, y que sobre todo, esta práctica te ayude a sentirte más acompañado en tu vida diaria. Si te gustó este video, recuerda darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que a veces se siente solo.
Nos vemos en la próxima lección. Seguimos adelante y, como siempre, con la fuente universal a nuestro lado. Un fuerte abrazo.